lámina propia. En esta lámina propia nosotros vamos a poder observar, también vamos a poder observar glándulas y vasos. Entonces eso no es lo nuevo. Lo nuevo es que en esa lámina propia del corneto ustedes van a poder ver esos nódulos linfáticos. ¿Listo? Este circulito súper basófilo, súper morado, corresponde a un nódulo linfático. Sin embargo, si nos lo preguntan, no lo vamos a responder de esa manera. Entonces lo vamos a responder como tejido linfoide asociado a bronquios. Sí, entonces, por lo menos el año pasado valían la sigla. Valían el BALT. ¿Listo? Sí, también siguen siendo tácticas. Bien, entonces lo responden como BALT. Si les preguntan la función de el tejido linfoide asociado a bronquios, pues va a ser básicamente defensa inmune. ¿En las glándulas también toca poner desde el corneto? Sí, especialmente a este aumento. Hay algo que sí deben aclarar porque le dieron como un nombre distinto y es a estos vasos de la lámina propia. Entonces, pregunten si los van a llamar como arterias musculares o si los van a llamar como senos venosos. ¿Listo? Esa es como la única aclaración que hay, por lo menos en la lámina de corneto. Entonces, nuevamente, tenemos el epitelio respiratorio y debajo tenemos las glándulas TAC mixtas, pero lo más característico va a ser el tejido linfoide asociado a bronquios o BALT. Y ya cuando traspasamos la lámina propia, o sea, cuando atravesamos la mucosa, pues vamos a encontrar el núcleo del cornete. Y en ese núcleo del cornete solo vamos a poder ver trabéculas óseas. Y nuevamente hago énfasis en eso. Entonces, si tenemos trabéculas, nos encontramos en hueso esponjoso. Si tenemos osteonas, nos encontramos en hueso compacto. ¿Listo? Entonces la pregunta acá va a ser sencillamente el indicador señala. Y con el indicador señala, pues responden trabécula ósea. O con estructura también. Entonces, en cualquier lugar de estos va a corresponder a trabécula ósea. ¿Listo? Si les preguntan tejido, que no es lo habitual, pues responden hueso esponjoso. Pero creo que no han preguntado hueso esponjoso en sí. Pero ténganlo en cuenta. Bien. ¿Creen que pueden confundir la placa del cornete con alguna otra placa? Yo creo que la de cornete es muy característica, ¿sí? Por la forma. Entonces, si les preguntan en el campo se observa, es otra pregunta posible, pues responden cornete nasal. Y si les preguntan función, pues la función del cornete va a ser la misma que la de la porción conductora. Entonces, calentar, humedecer y filtrar. Yo creo que me voy a quedar a la otra tutoría, al menos la primera parte para entender. Luego me voy a anotar. Búsquedame. Sí, es diferente. Esa es de vestíbulo o laringe. Yo creo que mejor especificar. Sí, porque acondicionamiento del aire está bien, solo que es más inespecífico. Listo. Entonces, vamos a entrar a la parte más importante de toda la histología respiratoria, para lo único que sirve. ¿Tienen papel? Papel. Papelito, que me preste.
Y ahora sí trae un rollo de Respira. Gracias, Ares. No, entonces me toca ir. Sí, mi princesa, que no tiene opción. Sorry si está grabando. Debería hacer comentarios. Hola chicos. ¿Y tú vas a pasar eso? Algo sumamente preguntable son las células del epitelio respiratorio. Muy preguntable. Entonces, el epitelio respiratorio, teóricamente, está compuesto por 5 tipos de células. Bien, el epitelio respiratorio está compuesto por 5 tipos de células. Sin embargo, las que vamos a poder observar en el laboratorio son solamente 4. Vamos a poder observar 4 tipos. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir con el primero. El primero corresponde a las células basales. Entonces, ¿recuerdan qué función se les atribuye siempre a las células basales? Proliferación o regeneración del epitelio, ¿listo? Entonces, para todas las células basales siempre se les va a asignar esa función. Entonces, actúan como célula madre regenerando el epitelio en donde se encuentran. En el epitelio de la córnea, pues renuevan el epitelio de la córnea. Vamos a ver que en la mucosa gástrica renuevan el epitelio gástrico. Y en este caso, pues renuevan el epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio tiene como característica que tiene un recambio muy rápido, bastante rápido. ¿Listo? ¿Y en dónde van a buscar las células basales? Pues justamente las que estén más adyacentes a la lámina basal o a la membrana basal. Entonces todas estas celulitas que ustedes ven en bloque en la porción inferior corresponde a células basales. ¿Listo? Todas estas células basales. Acá son un poco más difíciles de observar, pero acá alcanzamos a ver una filita. ¿Listo? Estas de acá corresponden a células basales. Bien. Acá hay otra fila de células basales. ¿Cuáles? Estas de acá. O sea, estas. Uy, pero eso no tiene, ¿no? ¿Cómo? Eso ni siquiera tiene, ¿no? Listo. Entonces tenemos las células basales. El epitelio en donde más tienden a preguntarlas es en el epitelio respiratorio de la epiglotis. ¿Listo? Pero pues miren que esta es una placa de cornete y pueden preguntarlas en una placa de cornete. Acá lo han hecho varias veces. ¿Bien? Son como los únicos 2 lugares en donde tienden a preguntar los tipos de células. Epiglotis y cornete. Lo de abajo de la placa de cornete son los esqueletos. Acá, no, estos son vasos. Ajá, estos son Y todo vasos. se responde como muscular. Como arteria muscular, pero entonces Ah, no, es seno venoso. aclaren a ver si se responde más bien como seno venoso. ¿Sabes? El asino que se ve a la derecha y fondo. ¿Acá? Sí. ¿Cuál asino? Ah, este. Esa es la porción especial. Sí, esta es la porción excretora. El asino seroso. Yo diría que es seroso. Yo diría que es seroso, sí. Listo. Entonces, ya tenemos células basales. Bien, ese es el primer tipo celular.
El segundo tipo celular corresponde, digamos, células caliciformes. Células caliciformes. ¿Cómo se clasificaban las células caliciformes en términos de glándulas? Son exocrinas unicelulares. ¿Listo? Entonces, las células caliciformes ustedes las van a ver, diría que como ven el moco en el estómago, pero pues ustedes vieron el estómago en primer corte, entonces van a verlo hasta cuarto. Entonces van a ver que la célula tiene un citoplasma totalmente blanco, totalmente pálido, y no van a observar el núcleo generalmente. Entonces acá tienen dos células caliciformes, una célula caliciforme, acá otra célula caliciforme, esto de acá sería otra célula caliciforme. Entonces fíjense que el citoplasma es muy pálido y no tendemos a ver el núcleo. Acá otra célula caliciforme y esta de acá es otra célula caliciforme. ¿Listo? Entonces citoplasma pálido, muy pálido, y habitualmente no observamos el núcleo. Si les preguntan función de las células caliciformes, esto es otra cosa para aclarar siempre en todos los años, y es si produce mucina, moco Dijo moco. o mucinoma. En el laboratorio dijeron moco. En el laboratorio dijeron moco, ojalá. ¿Listo? Entonces la función de las células caliciformes va a ser básicamente esa: la producción de mucina, moco o mucinógeno. ¿Cuál es la diferencia? Que el mucinógeno está seco, cuando se une con el agua se vuelve mucina, y cuando se une con otras moléculas se termina convirtiendo en moco. Entonces el moco es el resultado final. Pero pues para mí no tiene mucho sentido, pues por lo menos hasta ahora no he encontrado funcionalidad a eso. Entonces, simplemente producción de moco. Bien, ese es el segundo tipo de célula. El tercer tipo de célula corresponde a las células cilíndricas ciliadas. ¿Listo? Tercer tipo de célula cilíndrica ciliada. Entonces a ellas las van a ver que el núcleo de ellas se encuentra más hacia la superficie. Entonces estos núcleos, por ejemplo, esta me gusta más. Este núcleo de acá corresponde a una célula cilíndrica ciliada. Los que se ven teñidos. Las moradas. Voy. Entonces, esta de acá es una célula cilíndrica ciliada. ¿Listo? Esta de acá es otra célula cilíndrica ciliada. Se ven como clavadas. Sí, se ven como si fueran clavos. Esta de acá, cilíndrica ciliada también. ¿Listo? Entonces, esos núcleos que ustedes no ven hacia la lámina basal, sino que lo ven más como hacia el estrato apical, corresponden a células cilíndricas ciliadas. ¿Bien? Entonces tenemos esas células cilíndricas ciliadas. Pero el núcleo de estas células es teñido. ¿Sí? Ahí lo veíamos. El núcleo de esta
es este de acá abajo. ¿Listo? El núcleo de esta es este de acá. Bien. Entonces sí logramos ver el núcleo y el núcleo es bastante teñido. Y finalmente, ¿Funciona bien? ¿Funciona bien? ¿Funciona bien? sí, voy para allá. Que me calle la boca. Se me echa así. Por ejemplo, para no irnos sin la de cornete, este grupo de células de acá corresponde a células cilíndricas ciliadas. ¿Listo? Acá hay otra célula cilíndrica ciliada. Y acá tienen otra célula cilíndrica ¿Y ellos ciliada. lo señalarían justamente en el núcleo? En el núcleo. Ajá. ¿O en todo el plano? No, en el cilio no, tampoco. Lo hacen en el núcleo. Bien. Si les preguntan función, entonces esas células transportan o movilizan el moco hacia la nasofaringe para ser deglutido. Así es como generalmente dictan la función. ¿Listo? Movilizar o transportar el moco hacia la nasofaringe para ser deglutido. Y tenemos finalmente el último tipo de célula observable, que es como la más interesante, y corresponde a las células SNEP. Esa la vimos el semestre pasado. Que nos dijeron, no, esa es la respiro. ¿Listo? Entonces, células SNEP, como lo veíamos el semestre pasado también, va a consistir en huevos fritos. ¿Bien? Entonces un citoplasma que es totalmente blanco y un núcleo muy teñido. ¿Listo? Sí. Esa de corneta es bastante bonita, bastante ideal. Entonces, citoplasma blanco y núcleo teñido. Entonces ellas son como más diferenciables. Por ejemplo, esta que tienen acá corresponde a una célula SNEP. Un huevo frito. Esta que tienen acá, uy, esta que tienen acá corresponde a otra célula SNEP. Ella se muere más del grupo y si quieren estar en el hambre. Y esta que tienen acá también sería otra célula SNEP. Bien, entonces ahí la tienen en las de cornete y en las de epiglotis es mucho más fácil de distinguirlas. Esta es una célula de SNEP, esta de acá es otra célula de SNEP y miren acá, acá tienen 3 células de SNEP. 1, 2, 3. Si les preguntan función de las células SNEP, Sebas, sí. la yema del huevo tiene que ver porque hay una de que tiene una yemita chiquitita. ¿Solo se pegan en el epitelio? ¿En cuál? No, yo creo que acá se ven todas claras, sí. Sí, yo creo que la llama en la mayoría se ven muy pequeñas. Ah, ok, ok. Ya la nuestra tutorial. tutorial la vio. Ya la voy a Eso no van a preguntar. No, esa no. Que menos mal lleva tutorial. Bien, si les preguntan la función, la van a responder de la siguiente manera. Síntesis y liberación de hormonas que actúan a nivel local.
síntesis y liberación de hormonas que actúan a nivel local. ¿Listo? Bien. Ahora, algo solamente para recordar, para pasar a laringe, y es lo siguiente. Recuerden que cuando ustedes tienen la epiglotis, digamos, esta va a ser la lengua, ¿sí? Supongamos. Entonces, esta es la boca, esta es la lengua, y ustedes acá posteriormente van a tener la epiglotis de esta manera. ¿Bien? Acá estaría orofaringe, acá más arribita nasofaringe, acá faringe y acá la laringe. ¿Ese gráfico queda claro? Sí, se relaciona. Muy cuestionable. Está como el gráfico de Jessie. Los dibujos de Jessie. Sí. Uy, no, los de Jessie son muy lindos. Ese era el dibujo, ¿cierto? No, uno Eso mejor. trataba de Acá. Fíjense en este gráfico. Tengo la llaga. ¿Están viendo el cursor? Bien, acá tienen la lengua y fíjense en la epiglotis. El borde cóncavo de la epiglotis, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia la laringe o hacia la lengua? Hacia la lengua, ¿listo? Entonces, ese borde cóncavo que va a estar en contacto con la comida va a estar tapizado por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Borde cóncavo, epitelio plano estratificado no queratinizado. En cambio, el convexo, ¿hacia dónde mira? Hacia Hacia la oro. la oro y más hacia la laringofaringe. Entonces va a estar en contacto mayoritariamente con el aire. Por eso la porción convexa de la epiglotis va a tener epitelio respiratorio. Así se puede responder, epitelio respiratorio. ¿Listo? Entonces, según esta placa, ¿cuál creen que sea el borde cóncavo? ¿El inferior o el superior? El inferior, ¿listo? Entonces, esta cara de la epiglotis va a tener epitelio plano estratificado no queratinizado. Y este sería el borde entonces convexo, ¿listo? Sin embargo, a esta altura, o sea, estamos como, digamos que estamos muy anterior para poder observar el epitelio respiratorio. Sin embargo, si ustedes se fueran un poquito más hacia atrás en este sentido, ustedes observarían la transición del epitelio plano al epitelio respiratorio. Según este epitelio, ¿qué borde creen que es? ¿Qué cara creen que es? La convexa. La que da a la ¿Qué oro. epitelio ven acá? Es plano estratificado, ¿listo? Entonces, ¿en qué cara están? Cara cóncava, ¿bien? Y lo importante es que ustedes en esa cara cóncava pues no van a observar glándulas. Hay algo muy interesante de ver en el laboratorio y es que tan pronto ustedes hacen la transición del epitelio plano al epitelio respiratorio, aparecen las glándulas. ¿Listo? Acá no lo tengo en fotos, pero pues cualquier día del laboratorio podrían hacerlo. ¿Bien? ¿Y esta cara cuál sería? Sería la cara convexa. Esa sí es la convexa. Esta sería la cara convexa, ¿listo? Entonces ya estamos viendo un epitelio respiratorio y adicionalmente estamos viendo glándulas TAC mixtas. Entonces, eso era sencillamente pues a manera de repaso. Acá se alcanza a observar un poco.
fíjense en este epitelio de acá y contrástenlo con este epitelio de acá. Acá las células se ven como organizadas en estratos distintos, en alturas distintas, los núcleos. En cambio, pues acá sí se ven como más organizaditas hacia la membrana basal en su mayoría. Pero fíjate que me va a pasar. Entonces, eso era simplemente ¿Tú sabes más? para que tuvieran en cuenta. ¿Tienes Si quiere aclarar con eso. Con esto. ¿Tú vas a quedar a la otra? ¿Te vas a quedar a la Listo. otra o te vas para adentro? Pues yo la tengo acá. Ahora vamos a pasar a lo que desde mi punto de vista es Lo más complicado. lo más complicado del respiratorio, y es la laringe. Igual acabo de salir y acabo de Ay, Carlitos me dice, gran comida y gatillo, ¿me sabes precisar la mitad? Sí, sí, será. Vamos a ver si salvamos el quiz. Listo. Entonces, para abordar la laringe, primero debemos tener en cuenta lo siguiente. La laringe es básicamente un tubo, ¿listo? Ese tubo está compuesto por unas paredes que corresponden a cartílago, en su mayoría cartílago hialino. ¿Listo? Entonces, la placa de laringe siempre va a corresponder a un corte coronal. ¿Listo? A un corte coronal de la laringe. Y a ustedes, Nether, les regala esta imagen de acá. Entonces, fíjense que esto que están viendo acá es esto mismo que están viendo acá. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Entonces ustedes en anato ya conocen estas porciones. El número 12, ¿qué región estaría señalando? La parte con... La epiglotis está con el número 1. La parte con... La número 12, la región supraglótica. ¿Listo? Con el número 11, ¿a quién tiene? Cuerda vocal falsa o pliegue vestibular. ¿Listo? Y con el número 10, ¿a quién tienen? A la cuerda... Cuerda vocal verdadera O o pliegue vocal. ¿Listo? ¿Es vocal o vocal? Vocal. Vocal. Vocal de voz. Ok. ¿Listo? Entonces, algo que me faltaba señalarles. El número 3, ¿quién sería? El ligamento interno. Es que el ligamento interno. El cartílago tiroides. Y el número 5, el cartílago cricoides. ¿Listo? Entonces es todo lo que tienen acá. Este de arriba, ¿quién es? El pliegue vestibular o cuerda vocal falsa. Y esta, la cuerda vocal verdadera o pliegue vocal. ¿Este quién es? El cartílago. Cartílago tiroides y este Cartílago cricoides. ¿Listo? Entonces, esa es la lámina que ustedes van a ver en el laboratorio de histología. Y cuando ustedes la ven a 4X, ustedes lo que observan es lo siguiente. A 4X tienen esto de acá. ¿Bien? Entonces estamos viendo la misma placa, pero la estamos viendo ladeada, básicamente. Una pregunta muy capciosa y que hicieron en un parcial fue preguntar acá en el espacio. ¿Qué responderían ustedes? No. Es raro. Que es una, a ver, es un nombre raro. Es un nombre raro. Como, a ver. Entonces, Uno pone la comida con las pastillas. Yo creo que el vino Epa. no lo digo. ¿listo? Podríamos llegar. Podríamos llegar ahí.
Uy, hubiéramos jugado ahorcado con esa palabra. Bien, entonces, si les preguntan en el espacio, responden eso que observan allá. ¿Listo? Y listo. Entonces eso es como para que ustedes se puedan contextualizar mucho mejor con la placa de laringe. En lo blanco, ¿verdad? Sí, en lo blanco afuera. Y adentro no. Adentro no. Adentro ya sería ventrículo laringe. Vale. Entonces, si se lo señalan por acá, corresponde a ventrículo laringe. ¿De acuerdo? Entonces ya un señalador acá sería ventrículo laringe. A ver, ventrículo laringe. ¿Listo? Ok. Se relaciona. Bien. Y ahora sí nos vamos con el campo. Entonces va a ser fácil. ¿Va a ser fácil en qué sentido? El pliegue al que ustedes le vean glándulas va a ser el pliegue vestibular. ¿Listo? El pliegue al que no le vean glándulas va a corresponder al pliegue vocal. ¿Ustedes creen que el pliegue en general lo puedan confundir con otra estructura? Con la epiglotis. Pero, o sea, sí. Con la Pero sí. epiglotis, ok. Pero Sin pues, embargo, la pero así. epiglotis, el núcleo de la epiglotis es cartilaginoso. Entonces, cuando ustedes ven la epiglotis, en el medio van a ver cartílago. No van a ver que esté tan poblado con glándulas. ¿Creen que lo puedan confundir? Yo creo que con el cornete no. Pues no sé si uno lo Porque mira tiene no muy mucha detalladamente. Pero entonces ahí tenemos nuevamente la ayuda. Ustedes fíjense en el núcleo de las estructuras. En respiratorio es muy útil ubicarse en el núcleo. Entonces vean que el núcleo de esta estructura está compuesto por glándula, básicamente. Pero es el pliegue vestibular. Sí, es el pliegue vestibular. ¿Listo? Pliegue vestibular. Entonces, En campo de la pliegue vestibular. sí, Eso es todo. en campo también. Entonces, lo que estamos viendo es esta estructura a 10X. ¿Listo? Entonces nos estamos dirigiendo hacia el pliegue vestibular. Entonces todo esto es el pliegue vestibular. Se los pueden preguntar como campo. En el campo se observa pliegue vestibular. ¿Y qué les van a poder señalar acá? Lo mismo. Entonces, epitelio respiratorio, el tejido, los tipos de células acá no se los preguntan porque el epitelio respiratorio del pliegue vestibular siempre está muy destruido. Entonces acá no les preguntan tipos celulares. Pero les pueden preguntar epitelio respiratorio, tejido, y les pueden preguntar lo mismo que veíamos en tabique nasal. Entonces las glándulas TAC mixtas. ¿Bien? Entonces ustedes van a ver que el respiratorio va a ser toda una repetición. Se repiten y se repiten y se repiten las placas, solo cambian patrones muy específicos. Bien, entonces a este aumento el indicador señala, colocan glándulas TAC mixtas. Si ustedes reconocen muy bien el pliegue, pues responden del pliegue vestibular. Si no están seguros, pues dejan sencillamente glándulas TAC mixtas. Sí, entonces, fíjense en este asino de acá. Si les pregunta el indicador señala exactamente, responden asino mucoso, en donde está el número 2. De las técnicas. Sí, ajá, asino mucoso de las glándulas TAC mixtas. Perdón. Y si les señalan en el número 1, entonces responden semiluna o media luna serosa de las glándulas TAC mixtas. Sí, lo que recuerdo. ¿Listo? Entonces acá no hay nada nuevo. O sea, acá lo único nuevo es la estructura general, que es el pliegue vestibular. Es lo único nuevo que le van a poder preguntar.
Todo lo demás es exactamente igual. Epitelio, lámina propia con sus glándulas TAC mixtas y nada más. Sí, me pone el indicador. Pues, ahí, no, o sea, vete para el... ¿Acá? No, allá. O sea, allá. Acá. Ahí, todo eso. Todo esto es lámina propia. Y ya. Ajá. No, pues es que teóricamente no. Ellos dicen que en la laringe hay submucosa, pero Lámina propia. teóricamente solo lámina propia. Laxo. Pero también hay que aclarar si van a llamarlo laxo o van a llamarlo fibroblasto. Ah, sí. Ok. Fibroblasto. ¿Listo? Entonces fíjense en lo siguiente. Vamos a saltar del pliegue vestibular al pliegue vocal. Entonces yo les dije, si ustedes observan glándulas, se ubican inmediatamente en el pliegue vestibular. Y fíjense que es cierto, el pliegue vocal no tiene en ningún lugar glándulas. ¿Listo? En ningún lugar del pliegue vocal van a observar glándulas. Entonces, en el pliegue vocal sí hay cosas distintas por señalar. Una de ellas es que el epitelio cambia. Entonces, el epitelio no va a ser respiratorio, sino que va a ser plano estratificado, no queratinizado. ¿Listo? Entonces, solo tienen dos regiones con epitelio plano estratificado no queratinizado. La cara faríngea o la cara bucal de la epiglotis. Y el pliegue vocal. ¿Listo? Son los únicos dos lugares en los que tienen epitelio plano estratificado no queratinizado. Eso es lo primero distinto por señalar. Y luego, debajo del epitelio, ustedes van a ver que hay como una, no sé, como una especie de tejido que es muy homogéneo. ¿Listo? Que va a corresponder al ligamento vocal. Ligamento vocal. Entonces todo lo que esté debajo del epitelio corresponde al ligamento vocal. Y se los preguntan como tejido o indicador, perdón, como estructura o indicador señal. Y acá, en el ligamento vocal, también les van a poder preguntar el tejido. Entonces, como es un ligamento, corresponde a un tejido conectivo que es denso y es regular. Dile que sí, me puedo que está hablo muy duro. Listo. Entonces, una pregunta que nunca se ha dejado de hacer en anfiteatro, pues son justamente los componentes del pliegue vocal. Y siempre les preguntan los tres. ¿Cuáles son los tres componentes del pliegue vocal? Entonces tenemos el ligamento vocal, el músculo vocal, igual otro, y el músculo tiroaritenoideo. ¿Listo? Esa es la pregunta de anfiteatro. Sin embargo, ustedes en las placas solo van a poder reconocer el músculo vocal y el ligamento vocal. No vamos a tener el músculo tiroaritenoideo. ¿Listo?
Entonces, ligamento vocal, lo que esté justo por debajo del epitelio plano estratificado. Y acá alcanzan a ver un poco de tejido muscular estriado, ¿listo? Estriado esquelético, que corresponde al músculo vocal. Entonces, indicador, señala o estructura, músculo vocal. Y el tejido, músculo estriado esquelético. Sí, teórico, no lo observamos. Se suelen preguntar si como estructura, o sea, como la función de la estructura general. Por ejemplo, en pliegue vestibular. Sí, entonces, ajá, acá también les pueden preguntar campo, en el campo se observa y responden pliegue vocal. Listo, igual que en el pliegue vestibular. ¿Qué tipo de músculo era vocal? Estriado esquelético. Sebas pregunta, ¿funciona en el ligamento? Eso no. No. Bien. Ahora nos vamos a ir para esta región de acá. Ya vimos los pliegues que eran estos de acá. Y ahora nos vamos a ir para este fondo de acá. Entonces, acá tenemos ventrículo laríngeo y el fondo de ese ventrículo laríngeo corresponde al sáculo laríngeo. ¿Bien? Y es esto que observamos acá. Entonces, si el indicador está por acá, corresponde a ventrículo laríngeo. Pero si se los ubican ya en el fondo como tal, sería ventrículo, sáculo laríngeo. Acá ventrículo laríngeo, acá sáculo laríngeo. Estas son las dos particularidades que va a tener esa región de la laringe. ¿Listo? El resto todo es igual. O sea, todo esto que ustedes observan acá es lo mismo que vimos en el pliegue vestibular, es lo mismo que vimos en el tabique nasal. ¿Listo? Epitelio respiratorio, lámina propia, conductos excretores, glándulas mixtas y de vez en cuando BALT. ¿Listo? Tejido linfoide asociado a bronquios. Y acá tienen lo mismo. Entonces, para repasar las glándulas mixtas y pues las porciones, las regiones. Bien, entonces vamos a tomar un descanso hasta las 1:30. ¿Listo? Y seguimos, yo creo que saltamos directamente a pulmón, para que les quede solo tráquea para estudiar individualmente. Entonces, vamos a iniciar como con lo más externo del pulmón. En cuanto al pulmón, a ustedes les van a poder preguntar, o sea, acá tienen lo más externo, una foto sí, la porción más superficial del pulmón. Entonces lo que les van a poder preguntar, por ejemplo, puede ser la luz que ustedes observan por encima del epitelio. Entonces el indicador señala, responden, yo creo que mejor cavidad pleural. En el laboratorio les mencionaron cómo responder el espacio, porque es que sí me generó ahorita la duda si espacio o cavidad. Nosotros solo vimos como bronquiolo. No hemos visto que fue la ¿No han visto pulmón? En mi grupo no. ¿No? ¿Y cómo van a...? Espacio plural. Vimos bronquiolo. O sea, vimos pues bronquiolo terminal y eso. Pero, o sea, Ahorita. no creo que les puedan evaluar el quiz sin haber visto pulmón. Pero sí vimos. Pues vimos bronquiolo terminal, propiamente dicho. Entonces, Él salió de eso. Él solo explicó bronquiolo. volvemos acá.
y vamos a intentar, pues vamos a aclarar esto con ellos, ¿listo? ¿Cómo van a responder? Si espacio o cavidad pleural cuando pregunten en la luz. Es lo primero que les van a poder preguntar. Ahora sí entramos como está en el parénquima pulmonar. En cuanto al parénquima pulmonar, él va a estar tapizado por una serosa. ¿Recordamos el concepto de serosa? ¿Qué componentes tiene? El mesotelio más el tejido conectivo subseroso, ¿listo? Más la subserosa. Entonces, eso es lo que ustedes observan superficialmente, esa membranita, esa serosa. Entonces, en esa serosa a ustedes les van a poder preguntar el epitelio. Entonces, si el indicador está puesto ahí y les preguntan estructura señalada o el indicador señala, responden mesotelio. En cambio, si la pregunta es tejido, responden epitelio plano simple. Si les preguntan función, producción del líquido pleural. Es básicamente la misma dinámica de las células mesoteliales del epicardio. ¿Listo? Tal cual. Mesotelio, epitelio plano simple y producción del líquido pleural. Eso es todo en cuanto a si les preguntan el epitelio. Ya si les preguntan el tejido conectivo que se encuentra debajo del epitelio, entonces estructura responden subserosa y tejido responden tejido conectivo laxo. ¿Cuándo responder pleura visceral? Cuando estén a un aumento muy lejano. O sea, cuando estén por lo menos... No, sí, yo creo que en el único aumento que pueden preguntarla es en 4X. ¿Listo? ¿Pero con estructura o con indicador? Ambas. Con estructura o indicador señala a 4X, pleura visceral. ¿Qué porquería? No se lo ubicamos. O sea, en el mesotelio. Sí, ¿verdad? En el mesotelio. ¿Cómo? Me indican en el mesotelio. Sí, puede ser en cualquier lugar. En el campo se observa, ¿no? La serosa la función sería nutrir. De la serosa, no, de la serosa en general es la misma función del epitelio. Y la subserosa simplemente como que aporta La del corazón es pleura de Bien. Acá tenemos otra placa, entonces fíjense, primero tienen que ubicarse ustedes en el órgano en el que se encuentran. Para ubicarse en pulmón, ustedes sencillamente basta con que vean los espacios, ¿listo? Entonces el pulmón es básicamente una esponja, ¿bien? Una cantidad de agujeros. Entonces, no creo que lo vayan a confundir con ninguna otra placa porque las demás placas tienen un tejido más como compacto, más denso. Bien, entonces nos ubicamos en pulmón y si vemos luz acá, pues muy probablemente esto que vemos corresponde a la pleura visceral. Y pues podemos ver muy bien las células epiteliales planas. ¿Listo? Vemos los núcleos bastante aplanados. Entonces acá hay por señalar lo mismo que en la placa anterior. Mesotelio y la subserosa. Y ahora entramos a este campo de acá. Entonces, No, el homocito, ¿qué placa es? No, homocitos, ¿qué placa es? nosotros tenemos los bronquios, ¿listo? Entonces tenemos la tráquea llega a la carina y en la carina se bifurca en dos bronquios fuentes. Esos bronquios fuentes en anatomía los llamamos primarios en histología y se van a ubicar extrapulmonarmente. O sea, los bronquios fuentes
están fuera del parénquima pulmonar. ¿Listo? Bronquios fuentes, hemisto bronquios primarios y son extrapulmonares. Luego de los fuentes, ¿a quién tenemos? A los bronquios globales. Como manera de repaso, para el derecho, ¿cuántos son? ¿Ya vieron pulmón en anfi? ¿No? Ah, listo, entonces tranquilo. Lobares en anatomía, secundarios en histología, y a partir de ellos empezamos con intrapulmonares. ¿Listo? Lobares secundarios intrapulmonares. Una pregunta. Pero es muy raro. Lo de los cientos, ¿qué placa es? Imagínate, es pulmón. Ya ahorita lo explico. Pero sale mejor. Sale mejor. Claro, mi princesa. Bien. Es lo que más explicó Fabi. Los fuentes, Blanco y ese perro. tenemos dos fuentes, derecho e izquierdo. Los fuentes se dividen en los lobares, 3 para el pulmón derecho, 2 para el pulmón izquierdo, y esos lobares a su vez se dividen en bronquios segmentarios. 10 para el pulmón derecho, 8 para el pulmón izquierdo. Y los llamamos terciarios en esto. Y también son intrapulmonares. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le van a poder preguntar los bronquios en esto? El indicador siempre va a ir en la luz. Bien. Entonces, el indicador siempre va en el centro de la estructura. Y pues la pregunta de indicador señala o estructura señalada. Si ustedes ven parénquima pulmonar alrededor, lo van a llamar bronquio intrapulmonar. Es lo único que tienen que responder ustedes. ¿Listo? Si ven parénquima pulmonar, o sea, si ven alvéolos, si ven agujeros o bolsas alrededor, lo llaman bronquio intrapulmonar. ¿No hay que ponerle fuente? No, porque el fuente no es intrapulmonar, el fuente es extrapulmonar. Los bronquios fuente tienen su propia placa, o sea, ellos están en una placa individual. ¿Listo? Entonces procuren buscar la placa de los bronquios extrapulmonares o bronquios fuentes. ¿Qué era lo de 10 derecho 8 izquierdo? Ah, los segmentarios. Ajá. Pero eso es para... Sí, eso es para antes. Listo. Sebas, ¿algo se les puede decir bronquios propiamente dichos? ¿A ellos? No. Era Eso es con los bronquiolos. Ajá. Para los bronquios simplemente tenemos dos apellidos, intrapulmonares o extrapulmonares. ¿Listo? Si ven parénquima, intrapulmonares. Si no ven parénquima, lo más probable es que sean extrapulmonares. ¿Bien? Listo. ¿Qué vamos a poder ver en los bronquios? Lo mismo que vamos a poder ver o en laringe o en tráquea e incluso en tabique nasal. Entonces, la estructura que está más cerca de la luz, que está más cerca del estrato apical, pues va a corresponder justamente al epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tienen todos los bronquios? Epitelio respiratorio. ¿Listo? Todos los bronquios tienen epitelio respiratorio. ¿Cilíndrico pseudo o cilíndrico pseudo? Pseudo cilíndrico. Debajo del epitelio respiratorio vamos a tener nuevamente lo mismo, una lámina propia. Y en esa lámina propia, a pesar de que es difícil, pueden ubicarse glándulas TAC mixtas. ¿Qué? Ay, sí, Sara. Sí, Sara.
¿Listo? Entonces, estas son glandulitas. Ay, perdón. Esas son grandes. Sí, ahí sí. Estas de acá son glándulas tacninas. Ah, ¿Listo? Pero es que no son tan diferenciables, entonces no las tienden a preguntar. ¿Qué están viendo antes de las glándulas? una lámina. ¿Qué es esto? La... Músculo liso. ¿Listo? Cartílago hialino. Entonces, Bebé. antes de que ustedes empiecen a observar glándulas, van a poder observar el músculo liso bronquial. Me muero. Entonces ahí van dos preguntas. La primera es estructura, músculo liso bronquial. Y la segunda es tejido, que es tejido muscular liso. Tejido muscular liso. Y la tercera, ¿creen que les puedan preguntar sobre receptores autonómicos? Uy, todo. Preguntar. Sí, padre. Abre canales A de ver, canales de calcio, de potasio. En el músculo liso bronquial, tanto bronquial como bronquiolar, más que todo bronquiolar, el músculo liso es activado, o sea, se contrae a través de receptores M3 y se relaja a través de receptores beta 2. ¿Alguien acá sufre algo? Ok. ¿Serás ok? Entonces, la mayoría de los inhaladores para el asma pues están basados en este mecanismo, en el mecanismo beta 2. M3, ¿qué hacía? ¿Listo? Contrae. Y el más popular de ellos pues es justamente el salbutamol. Yo en el tropismo ¿Se positivo. contraen por M3? Sí. ¿Por qué no me creen? ¿Listo? Bueno, ¿y eso cómo lo ponemos? Bien. Entonces, les pueden preguntar el músculo liso bronquial. Otra cosa que les pueden preguntar es el cartílago. En este caso, el cartílago también es hialino. ¿Listo? Cartílago hialino bronquial. Como indicador señal. No. Grupo isógeno ya no lo preguntan, ¿verdad? Yo creo que cartílago hialino bronquial está Estoy bien. escuchando. Sebas, eso de grupo isógeno ya no, ¿verdad? Eso ya el año pasado. No, sí, pero el grupo isógeno ya Ya no fue más. tema visto. Sería académico. Listo. ¿En serio? Una repasadita. Eso es lo que tenemos en cuanto a bronquios. Recuerden simplemente clasificar como bronquio intrapulmonar o bronquio extrapulmonar. Ahora bien, una de las cosas más relevantes que deben tener en cuenta en el laboratorio es la diferenciación entre bronquio y bronquiolo, que la hemos venido haciendo desde el año pasado. Entonces, para diferenciar bronquio de bronquiolo, simplemente tenemos un criterio bastante sencillo y es la presencia de cartílago hialino. Si hay cartílago hialino, va a corresponder a un bronquio, de lo contrario corresponde a un bronquiolo. Y tengan mucho cuidado con eso porque muchas veces el cartílago puede pasar como desapercibido. ¿Listo? Puede ser tan pequeña la porción de cartílago que uno no la alcanza o la pasa por alto.
¿Listo? Entonces, por ejemplo, fíjense en esto. Esto correspondería a un bronquio por esta porcioncita de cartílago hialino. Y esto igual, bronquio, y acá está la porción de cartílago hialino. Y así pues van a poder ver una cantidad de ejemplos. Entonces acá igual, el cartílago lo observan acá, y acá el cartílago lo observan acá. Fíjense por ejemplo en este. En este tenemos el bronquio y fíjense las porciones de cartílago, son como pequeños trozos de cartílago que pueden pasarse por alto. Entonces tengan presente eso y tengan mucho cuidado. Este es un perfecto ejemplo. Fíjense que en toda esta parte del bronquio no estamos observando cartílago y solo lo observamos en esta porcioncita de acá. ¿Listo? Luego de que perdemos el cartílago, entonces nosotros ya podemos asumir de que lo que estamos viendo corresponde a un bronquiolo. Y con los bronquiolos no vamos a tener esta clasificación, porque todos los bronquiolos son intrapulmonares, lógicamente. Sin embargo, los bronquiolos también se pueden clasificar en 3 tipos. Entonces, tenemos los bronquiolos de primer orden, que corresponde a los propiamente dichos. ¿Listo? Primer orden, propiamente dichos. ¿Cómo va a ser la luz? Va a ser festoneada. Entonces no va a ser regular, o sea, no va a tener una forma así, sino que más bien la luz va a ser como en forma de pétalos, básicamente. ¿Listo? Por Fes. favor, lee el diccionario. ¿Listo? Tenemos bronquiolos de segundo orden, que van a ser los bronquiolos terminales. En el caso de ellos sí se caracterizan porque la luz es mucho más regular. O sea, la luz es mucho más plana. Y finalmente tenemos los de tercer orden, que son muy difíciles de diferenciar, y son los bronquiolos respiratorios. No se preocupen ni pierdan el tiempo en memorizarse los tipos de epitelios de los bronquiolos, porque los bronquiolos están siempre en transición. Entonces, simplemente para mencionarlo, pero lo que digo, no pierdan el tiempo, repase y repase y repase pensando que se los van a preguntar, porque los epitelios de los bronquiolos no los preguntan. Entonces, veníamos de un bronquio segmentario y pasamos a un bronquiolo propiamente dicho. Entonces, el propiamente dicho, el epitelio está en transición entre el epitelio respiratorio y el epitelio cúbico del bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es el que tiende a tener un epitelio más estable. Sin embargo, el bronquiolo terminal también puede entrar en transición entre epitelio cúbico y epitelio plano simple. Y el respiratorio tiene epitelio plano simple y alterna con porciones de alvéolos. Entonces, por eso no son preguntables, porque son muy ambiguos. Vale, entonces. ¿Listo? Lo único en lo que sí deben dedicar tiempo es en aprender a clasificar el propiamente dicho del terminal.
¿Listo? Ajá. Sí. Ajá, ya la mencioné. Listo. Entonces fíjense en lo siguiente. Bueno, vamos a hacerlo acá en el drive. ¿Te dice la clase de sesión? Bien. Según esta luz, ustedes pensarían que estamos ante un propiamente dicho o ante un terminal. Propiamente dicho. ¿Listo? En este, Propiamente. comparen esto con esto. Terminal. ¿Listo? Bronquiolo terminal. Este, propiamente dicho, que era el que veíamos en el Canva. Este de acá, Termina. este es más ambiguo. Sigamos. Entonces respiratorio. Este de acá sería un bronquiolo terminal. Este también sería terminal. Este de acá No se relaciona. Termina. no es un bronquiolo, ¿cierto? Entonces, lo que siempre les he intentado inculcar es que se fijen siempre en los epitelios. Entonces, comparen este epitelio, el epitelio de esta estructura, con el epitelio de esta estructura. El de esta, ¿cómo es? Plano, ¿verdad? Y este más cúbico. Entonces, esto corresponde a un vaso sanguíneo. No se relaciona. Entonces, ¿Cómo se responde? ¿creen que es una vena o es una arteria? Una vena. Una vena. Entonces sería vena pulmonar. ¿Listo? Esta acá, Termina. un terminal. Este, Termina. terminal también. Y este, otro terminal. Y este, ambiguo. Vale. Ah, Este está acá. bonito, propiamente dicho. Este es un propiamente dicho. Yo respondo. Estos dos de acá, Terminales. terminales. ¿Listo? Este de acá, Propiamente. Ah, no pasa. entonces es una vena pulmonar. ¿Listo? Yo propiamente. Yo propiamente dicho. Este, vena pulmonar también. Y acá, Propiamente. propiamente dicho. Entonces, eso es lo que deben dedicar el tiempo. Ok. Ahora, ¿hay algo que les pueden señalar puntualmente en el bronquiolo? Y son las células club, las células clara o células C, le dicen. De que él hizo el chiste. Pero vamos a quedarnos con células clara. Eso sí me acuerdo. Pero lo que iba en el laboratorio, ¿no? Bien. Creo que no alcanzamos a llegar hasta el alveolos. Pero entonces, las células claras las vamos a encontrar a partir del bronquiolo propiamente dicho. ¿Listo? Y eso tiene una razón de ser, o más bien, tiene tres razones de ser. Nosotros en los bronquiolos perdimos dos estructuras, perdimos tres estructuras. Perdimos el cartílago en primer lugar y perdimos el epitelio respiratorio. Adicionalmente perdimos las glándulas. ¿Listo? Entonces, como perdimos cartílago, nosotros ya no vamos a tener el sostén del cartílago para mantener las vías aéreas permeables, o sea, para mantenerlas abiertas. Entonces, las células claras contribuyen en que los bronquiolos no se colapsen tan fácilmente, produciendo un factor similar al surfactante pulmonar, así se llama. O pues, así lo describe Gardner, por lo menos. Entonces, factor similar al surfactante pulmonar. ¿No tiene un nombre específico? No tiene un nombre específico. Sí, así lo dijo la chica. Es mantener a los bronquiolos permeables, o sea, abiertos.
Segundo, como perdimos las glándulas que eran las que me producían moco y perdimos las células ciliadas que eran las que me lo movilizaban, entonces las células clara contribuyen en términos de defensa produciendo citocromos. citocromo P450. Eso sí lo Eso sí lo dijo. ¿Listo? Sí, me acuerdo. Yo ahorita me saco la bata. Y creo que en esto le atribuyen otra función, es la producción de un factor, unas siglas, que ahorita no me acuerdo. ¿Eran CC19? ¿16? Gracias. Ah, M16. Bueno, Esteban. SM16. Listo. Entonces, si les preguntan las funciones de las células claras, básicamente consisten en estas. Sebas, y yo creo que he dicho algo de ser célula madre, algo así. Sí, entonces, ¿Qué? además de eso, tienen como función hacer el papel de células madre. ¿Listo? Entonces, de nuevo en el epitelio bronquiolar. Y listo, veamos hasta acá. Y los neumocitos. ¿Qué es un neumocito? Faltaron los neumocitos. Ay, de rápido. Así rompimos. Neumocito. Por favor, tenemos que ir. O lo rapeas y grabamos rápido. No, yo creo que más bien vayan y hacemos una virtual. Vale.